¿Te ha pasado que quieres empezar a hacer algo pero no paras de ponerte excusas? Es muy probable que sí, porque a mí me pasa todo el tiempo y yo soy una persona normalita, del montón, tirando a lo común. Y sí, es que es mucho más fácil quedarte en tu cama pasando un reel tras otro mientras sientes que cada vez es más difícil llegar hasta el final y el reel solamente tiene 30 segundos. Entonces imagínate, si tú no logras terminar de ver un reel de 30 segundos hasta el final, ¿cómo vas a salir a la calle a construir algo, a aprender algo, a crear algo? Si alguna vez te has sentido así, quédate en este video porque de eso va mi canal, va de aprender. Yo voy a ser el conejillo de Indias que va a documentar sus procesos de aprendizaje para que tú puedas evitar los errores que yo seguramente voy a cometer, para que puedas evitar los ridículos que yo seguramente voy a hacer y para que te rías de mí si te da la gana, porque eso está permitido y a mí me parece fenomenal. Y este video es muy importante no solamente porque es el primer video del canal, sino porque también se abre una de las principales series que tendremos aquí, que es Aprendiendo a ser youtuber en Cuba. Además, en cada video voy a puntuar en una escala del 1 al 10 qué tan difícil ha sido para mí, según mi experiencia personal, no es algo de lo que fiarse fielmente, pero según mi experiencia, qué tan difícil ha sido para mí este proceso de aprendizaje de lo que sea que esté aprendiendo. En el de hoy voy a decir qué tan difícil ha sido para mí empezar a ser youtuber en Cuba. Buenas tardes, mi nombre es Katherine y llevo 7 años queriendo ser youtuber. Buenas tardes, mi nombre es Katherine y llevo 7 años queriendo ser youtuber. Buenas tardes, mi nombre es Katherine y llevo 7 años queriendo ser youtuber. La primera vez que intenté ser youtuber fue por allá por el 2017. Mis amigas y yo nos fuimos para Santiago, un viaje de un día, una guagua alquilada de esas, aquí es muy normal. Y yo, no me pregunten por qué, pero decidí que ese día yo iba a ser youtuber, que yo me iba a grabar, que iba a bloguear todo el viaje. Y lo que me sorprende de eso es que en ese entonces yo no consumía YouTube de la manera en la que lo hago ahora. No sabía lo que era un blog, no sabía que existía un blog con B y un blog con V, ¿sabes? Ignoraba todas esas cosas. Sin embargo, estaba ejecutando el concepto de blog con V a la perfección. Lo que pasó fue que cuando llegué a la casa me di cuenta que los videos se veían mal, se escuchaban mal. Obviamente no tenía un guión, no tenía una idea de qué quería contar. Aquello no tenía ni pies ni cabeza y yo nunca lo edité y en algún lugar de La Mancha quedaron mis sueños de ser youtuber aparcados, desechados en el más grande olvido. Y 7 años después volvió a mí el bichito de youtuber que he tenido siempre por dentro. Pero ahora con una estrategia muy diferente, con otras condiciones, con más conocimientos, mayor por supuesto, porque hace 7 años yo tenía 14. La estrategia que utilicé fue decírselo a todos mis amigos y familiares. Yo me encargué de decirle a todo el mundo, mira, yo voy a ser youtuber. Me decían, sí, ¿en serio vas a ser youtuber? Ay, sí, yo creo que deberías hacerlo. Sí, vamos, Katy, tú puedes dejar a mi mamá, a mi papá. Ah, que vas a ser youtuber, pero ¿y eso? Ah, sí, yo voy a ser youtuber, olvídate, yo voy a ser youtuber. No, ¿qué vas a hacer? ¿De qué va a ser el canal? No, tú tranquilo, que yo voy a ser youtuber. Ya eso lo iremos viendo, con calma. De esa manera ellos me han ayudado a luchar indirectamente de todas las excusas que van apareciendo en el camino, porque las excusas nunca faltan, los obstáculos nunca faltan, y está muy bien, aunque entiendo que a todo el mundo no le funcione, pero yo personalmente trabajo bien bajo presión. Entonces a mí que me digan, oye, ¿para cuándo el video? Oye, la youtuber, sin yo siquiera haber grabado un video, eso a mí me motiva y me funciona, y ha hecho que a pesar de que he tenido ya, aunque esto es mi segundo primer video o tercer primer video si contamos el de Santiago, ha hecho que yo no me desmotive y no salga de la idea que tengo y que esté hoy grabando otra vez. Porque les cuento que antes de ese video ya hubo otro intento de un primer video. Y lo que pasó fue que esta vez no me gusté yo. No me gusté cómo lo hice, no me gustó mi proyección, mi manera de hablar, el guión tampoco me gustó. Y eso lo que provocó no fue que yo me rindiera y dijera, no sirvo para esto. No, para nada. Ya yo le dije a todo el mundo que voy a ser youtuber. Yo ahora tengo que ser youtuber porque yo prefiero lidiar con eso a lidiar con la pena de decirle a todos mis amigos y familiares, no, ya yo no voy a ser youtuber, no. No, eso es terrible. El bullying con mis amigos y familiares es el más duro que yo voy a experimentar en mi vida, por lo tanto,
no creo que haya nada que me puedan decir que me afecte más que ellos, sobre todo porque ellos son las personas que verdaderamente me importan. Y sí, hoy les voy a poner algunos de los videos que hice la vez pasada para corregirlos y ver qué cosas fueron las que no me gustaron y que estoy tratando ya de corregir en este video, pero quiero mostrarles los otros, porque ¿por qué no? Para eso estamos aquí. Pero antes de eso tengo que explicarte algo súper importante que sale en la prueba de ingresos, o te sale donde quieras y que tú lo tienes que tener súper claro, y son los objetivos de mi canal. Mi canal tiene por ahora 3 objetivos fundamentales. El primero es entretenerte. El segundo, documentar mis procesos de aprendizaje y que te sirvan de ayuda a ti. Por lo tanto, también tienen como objetivo informarte. Y el tercero, y el más personal para mí, es que este canal va a ser lo que han sido mis amigos y familiares para este canal, lo que el canal va a ser para mí y mi crecimiento personal. Yo sé que eso está enredado, yo lo sé, pero es muy sencillo. Yo soy una persona que todo el tiempo quiere aprender cosas nuevas, que quiere hacer cosas, pero que me cuesta y que me acomodo en mi rutina del día a día y me aferro ahí y no salgo. Entonces yo quiero que este canal me motive a probar cosas nuevas, a hacer cosas nuevas. En fin, vamos a lo que nos corresponde en este video, que es despalillar mi segundo video de YouTube. Mi primer video de YouTube. Buenas tardes. ¿Qué tal? Este es mi canal de YouTube. Me creé un canal de YouTube. Ay, qué penita. En primer lugar, estoy siendo súper imprecisa. ¿De qué se va a tratar mi canal? Yo, una persona residente en Cuba, país tercermundista, que intenta aprender cosas porque puede y quiere. No digo el nombre del canal, ni siquiera el mío. No sé. Pues eso, que este es mi canal de YouTube, que no me refiero al lugar, sino que lo voy a buscar, que es que no sé cómo se define un canal de YouTube. Súper insegura. Los chistes malísimos esos que estoy metiendo. Ay, no, qué pena. Bueno, un canal de YouTube es un espacio virtual dentro de YouTube. Era muy sencillo, pero yo nunca lo hubiera deducido. ¿Qué pasa? No lo hubiera deducido. No representa lo que quiero que sea el canal y no me representa a mí del todo. Representa más bien una parte mía mala. Porque, a ver, pesada yo soy. Yo no les voy a mentir, yo soy de carácter pesado. Pero con ustedes no, porque ya yo les digo a ustedes que ustedes me importan cantidad. Ustedes me importan. En fin, que aunque ese video no salió tan bien, me sirvió para construir este video que para mí tiene mucho más sentido, que me siento mucho más cómoda, que he aprendido un poquito mejor a hablar en cámara. Y aunque me queda mucho para aprender, yo creo que es un paso más que tengo delante, porque ciertamente necesitaba ese primer video, necesitaba hacerlo mal para decir, mira, no, así yo no quiero que sea, yo quiero de otra manera. Por eso los animo a que no se desmotiven si alguna vez las cosas no les salen exactamente como ustedes quisieran y que lo utilicen para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Para mí ha sido difícil empezar en YouTube y yo lo puntuaría con un 8. Esta puntuación aumenta por el plus de que vivo en Cuba. Y uno de los obstáculos principales es que encontrar la tecnología necesaria en primer lugar es caro y en segundo lugar es difícil. Y tecnología necesaria para tener una calidad de video y de sonido mínima, porque tampoco tengo nada aquí profesional ni nada por el estilo. Además, hay que dedicarle mucho tiempo. Los procesos de preproducción, producción y postproducción son arduos todos. En primer lugar tienes que pensar el video, tienes que redactar un guión, en segundo lugar tienes que grabar, encontrar un lugar donde hacerlo, tener el valor para hacerlo bien, un montón de cosas que parece poco dicho así, pero a la hora de hacerlo es complejo, se siente difícil.
Hasta cierto punto, claro, hay cosas más difíciles, pero no es fácil, no es para nada fácil. Y una vez en postproducción, aún no lo he descubierto porque no he publicado ningún video, pero sé que no va a ser fácil porque conozco personas que sí lo hacen y no es nada sencillo. Pero yo creo que vale la pena. Espero que este video los haya motivado aunque sea un poquitico porque para mí eso ya es suficiente. Me fui.